Hola a todos, bienvenidos a Talk Politic. Hoy estamos con Iñaki Arteta. Iñaki Arteta muchos ya le conoceréis y presentarle es difícil con todas las cosas que ha hecho. En la parte más profesional podríamos decir que entre las muchas cosas que hace es cineasta y yo le he conocido por grandes amigos que me han hablado muy bien de él y lo que puedo decir es que es una persona, por lo que hace, que ahora hablaremos de ello, una persona muy valiente. La faceta más de cineasta, Iñaki Arteta, ha llevado un proyecto de vida centrado en todo lo que ha trabajado, en documentales sobre el terrorismo y sobre sus víctimas. Entre ellos destaca Voz en Libertad, también una película, un documental que hizo a partir de ese documental 20 años después, que si no me equivoco es Voz en Libertad 20 años después. También destaca 1980, Contra la impunidad, Bajo el silencio. Ha escrito un libro, Historia de un vasco, donde es un libro más personal, más centrado en su propia historia, de la que ahora hablaremos. Y actualmente está trabajando en un proyecto que es una de las principales cosas que venimos a hablar hoy. Vamos a hablar sobre este proyecto en el que está trabajando, que es Archivo Audiovisual de las Víctimas del Terrorismo. Y también vamos a hablar un poco en general sobre la situación en España y en el País Vasco con todo lo que tiene que ver con las víctimas del terrorismo, con el nacionalismo también y todo lo que esté relacionado. Bienvenido, Iñaki. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Todo muy bien. Hay muchas preguntas que te quería hacer. Voy a empezar quizá por la primera y es por el principio. ¿Por qué empezaste ya hace más de 20 años? ¿Por qué empezaste a hacer esto? Porque si no me equivoco, creo que no eres una persona por tu entorno, que a lo mejor todo el mundo pensaría que va a acabar haciendo documentales sobre las víctimas del terrorismo. No sé si nos puedes contar un poco. Bueno, sí, efectivamente, mi entorno, mi familia, mi cultura inicial es el nacionalismo. Mi abuelo estuvo en la cárcel unos pocos años porque en las elecciones antes de la guerra se presentaba por el Partido Nacionalista Vasco en un pueblo, yo vivo en Baracaldo, en el pueblo de Sestao, muy cerca de aquí. Bueno, el pueblo colindante a Baracaldo. Y era nacionalista, mis padres fueron nacionalistas, mi padre fue concejal en mi pueblo, aquí en Baracaldo, en los años 90 por el Partido Nacionalista Vasco. También he tenido familiares que han estado en altos cargos del Partido Nacionalista, en el Vizcaya Budua y que han sido viceconsejeros del gobierno vasco. En fin, es cierto que mi entorno ha sido nacionalista. Yo mismo fui nacionalista durante, bueno, con la juventud y tal. Yo creo que hasta, como dice un amigo, hasta que eché a pensar. Eché a pensar. Pero ya con casi los 30 años me fui, antes de los 30 años me fui alejando del nacionalismo de una manera natural, pero me fui también empujado por la conciencia de lo que estaba pasando en mi tierra, aquí en el País Vasco. Yo siempre he vivido aquí, en torno al terrorismo, ¿no? Me fue pareciendo una cuestión pues difícilmente defendible por una parte, y luego pues me pareció aborrecible, y más adelante me pareció algo con lo que a lo que me tenía que enfrentar. Llegó un momento en que yo pensé, yo no puedo estar aquí, no me pueden confundir con esta gente, no me pueden confundir con a los que les da igual lo que pase, que no saben si hayan matado a una persona, a dos o a ninguna. Y yo me quise alejar de eso, y poco a poco pues fui buscando la manera de situarme personalmente y profesionalmente, puesto que digamos que la profesión de algo artístico como es el cine, pero también puede ser la literatura, pues está muy vinculada a la propia persona. No es una cosa, no es un trabajo que hace uno por ganarse la vida simplemente, sino que es un trabajo en el que se vuelca la experiencia personal, ¿no? Y en ese sentido, pues fui dando forma a varios proyectos en los que tenía que ver mi posición con el asunto del terrorismo, y también mi posición humanitaria cada vez más cercana a las víctimas del terrorismo. Y de ahí salió el primer documental, ¿no?
Centrándonos un poco más en este último que estás trabajando, porque aún estás en una fase muy previa y ahora nos contarás un poco qué es lo que necesitas y quien esté viendo el vídeo ahora o quizá alguien lo ve en 2 meses o un año, creo que es un proyecto, ya lo hemos hablado de forma previa, es un proyecto a largo plazo, como todos los que haces. ¿En qué consiste el archivo audiovisual de víctimas del terrorismo y quien quiera implicarse en ello, ya sea una persona a título individual o a lo mejor una administración, cómo puede aportar a ese proyecto? Bueno, es un proyecto que lo estamos ahora revitalizando, pero en realidad surge con el primer documental que hice hace ya 23 años, ¿no? En 2001, en el que nos encontramos, en el que decidí entrevistar a unas víctimas y nos encontramos con unos testimonios que me parecieron eh, absolutamente necesarios para entender lo que es el terrorismo y la situación de las víctimas, ¿no? Las dos cosas, es decir, para conocer la situación de personas inocentes atacadas por el terrorismo, pero por otra parte el contexto, sobre todo en el País Vasco, que se ha vivido en torno al terrorismo. Es decir, ha habido gente que ha favorecido el terrorismo, que ha apoyado el terrorismo, que ha ayudado a los terroristas, gente que ha votado a los partidos que propugnaban el el proyecto político de los terroristas y vecinos y conocidos que, bueno, no les parecía mal que se matara gente, bueno, pues porque había una causa que ellos entendían como, bueno, como susceptible de que se defendiera con las armas y con el asesinato, ¿no? Entonces, todo eso me ha llevado a entender que el testimonio de las víctimas es un valor histórico para entender las dos cosas, el sufrimiento personal, pero un contexto histórico en el que el terrorismo ha atacado a toda España, pero especialmente al País Vasco, ¿no? Creando una sociedad muy extraña y con muchas cuestiones casi incomprensibles, ¿no? Y que al final tiene que ver con el género humano atravesado por una ideología fanática que escapa de todo, ¿no? Entonces, bueno, pues con la primera película nos dimos cuenta de que aquellas entrevistas eh, había que guardarlas bien. O sea, que podían ser elementos muy interesantes para entender lo que pasaba, ¿no? Y a partir de entonces, todas las películas que he hecho, que han sido prácticamente todas, reunían una serie de testimonios de 10, 15 o 20, 30 testimonios cada película, dependiendo del tema, pues todo eso eh, digamos, enmarcando en un proyecto que podía ser un archivo audiovisual de las víctimas del terrorismo de España, ¿no? También paralelamente a las películas hemos ido haciendo de manera voluntaria o con ayudas de colectivos como el colectivo de víctimas del País Vasco o la Fundación de Víctimas en su momento, pues hemos ido agrandando ese archivo, ¿no? Y ahora mismo tenemos 400 testimonios, 400 entrevistas a víctimas, no solo de ETA, sino también el Grapo, también tenemos de Terra Lliure y del 11 de marzo también. Entonces hemos querido, llevamos 2 años queriendo impulsar este proyecto porque, bueno, pues el paso del tiempo inevitablemente hace que muchas personas desaparezcan y nos dejen sin su testimonio como testigos, ¿no? Testimonios familiares de víctimas de asesinatos o que han vivido la persecución de alguna manera, ¿no? Entonces hemos hecho un esfuerzo en comunicar esto, sobre todo en los últimos meses, para buscar fondos. Porque estas cosas, al final, con la voluntad, no solo con la voluntad se hacen, sino que se necesitan fondos, ¿no? Y sobre todo fondos, pues en este momento estamos publicitando, necesitamos fondos importantes para en pocos años dar un paso grande en cuanto a captar, a grabar muchos testimonios antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Entonces, hemos hecho una campaña de prensa, hemos hecho un crowdfunding, estamos en un crowdfunding abierto ahora mismo, luego ya si eso pones ahí el Lo número ponemos. o el PayPal para que se nos pueda ayudar, pero bueno, pensamos que por una parte la ciudadanía sería
muy gratificante que pueda colaborar en algo que con lo que se puede identificar. Yo creo que la cantidad de personas, de españoles, se puede identificar con este propósito, con este proyecto. Y luego también las comunidades autónomas con las que ya venimos trabajando desde hace, bueno, trabajando, intentándoles vender el proyecto desde hace un par de años, pues bueno, algunas se están entrando ya y yo creo que también sería interesante, pues entre todo dar un impulso grande a este proyecto que pretende ser a medio plazo una cosa abierta y universal, que alguien pueda entrar, ver los testimonios bueno, para simplemente por conocimiento de estas historias o para elaborar, yo qué sé, tesis doctorales o libros o periodistas o cineastas que quieran conocer las vicisitudes de las víctimas, ¿no? Te voy a hacer una pregunta algo compleja, centrándonos solo en, porque como dices, abordas no solo el terrorismo de ETA, abordas muchos más terrorismos, pero por centrarnos esta conversación más en el terrorismo de ETA, como digo, una pregunta algo compleja. ¿Qué es una víctima del terrorismo? Porque el otro día, hablando precisamente, había una persona que yo no sabía si calificarla como víctima del terrorismo o no, porque una definición que algunos tienen, yo creo que errónea, de víctima del terrorismo, las personas a las que ETA ha matado. Yo creo que es mucho más, porque creo que tampoco creo que sea lo adecuado. No digo que todos somos víctimas del terrorismo, pero creo que al final el terrorismo nos afecta a absolutamente todos los españoles. ¿Qué podemos considerar una víctima del terrorismo? Bueno, hay una definición, digamos, institucional. La víctima del terrorismo efectivamente tiene unos parámetros, pero que han sido utilizados por el Ministerio del Interior para delimitar pues, a quién se le daban unas ayudas u otras y tal, ¿no? Entonces, tiene que saber eso familiar directo de víctima mortal, pero no entran los hermanos, por ejemplo, entran las viudas, los padres, las madres. Bueno, pues naturalmente hay que poner límites a una cuestión que es compleja y es muy amplia y además que luego necesita de muchos recursos eh, para apoyarla, ¿no? Entonces, bueno, eso es una condición que lógicamente lo tiene que ver con esa cuestión institucional y de ayudar a las víctimas, ¿no? Pero yo creo que el sentido de víctimas es bastante más amplio. Yo creo que, bueno, efectivamente puede llegar a incluir a todos los españoles, ¿no? Todos hemos podido ser víctimas, unos más que otros, naturalmente, pero bueno, ha habido víctimas en toda España y personas que jamás creyeron que iban a ser atacados, ¿no? Y hace poco conocí a una mujer de Santander. En Santander ha habido 7 víctimas mortales por ETA y ella perdió hace más de 20 años a su padre y su madre en un atentado. Ella tenía 16 años, no, hace más, 30 años, 30 y pico años. Perdió a su padre y a su madre en un atentado que lo cometió, entre otros, Iñaki Recarte, el famoso Iñaki Recarte, que lo entrevistó de Gole, una bomba que pusieron en Santander al paso de un convoy de la Guardia Civil, pero al final no mató a ningún Guardia Civil, pero mató a 3 personas que pasaban por allí. Y esta persona decía, le oí el testimonio y decía, claro, es que en Santander uno no se esperaba que pudiera pasar eso. Cuando vimos que había habido una bomba, pues dijimos, bueno, pues, qué cosa, ¿no? Pero tampoco se imaginaba que pudieran ser sus padres o que pudiera ser alguien conocido. Entonces, esa sensación que hubo en España durante mucho tiempo de que no las víctimas podían ser en el País Vasco o en Madrid, con mucho, ¿no? Que realmente ahí están el 70% de los actos terroristas, ¿no? O más. Entonces, yo creo que ha habido una sensación grande de que el terrorismo no iba contra todos los españoles, pero en realidad iba contra todos los españoles. Lo que pasa es que el mundo de Terra pues, se buscó los enemigos en el País Vasco para condicionar la vida social y política de los vascos y, sobre todo en Madrid, para también condicionar la vida política eh, española a favor de una negociación y para que sintieran el miedo de su actividad terrorista y forzarla a que hicieran concesiones de todo tipo, ¿no? Como se ha podido ver a lo largo de los años. Pero sí, realmente
el colectivo de víctimas es amplísimo porque luego hay más de 200.000 personas que estudian, según el último estudio del CEU y alguno que hubo antes del gabinete de estudios del BBVA, pues ha habido alrededor de 200.000 personas que a lo largo de los años se fueron marchando al País Vasco. Es un colectivo en el que muchas de esas familias se vieron amenazadas de muerte con una cartita en su casa. O sea, que eso, eso marca como víctima, desde luego, ¿no? Y luego también, pues, hay un colectivo amplio de jueces, muchos han marchado, muchos vivieron con escolta, profesores, periodistas, gente de todos los ámbitos que se sintió realmente perseguida. Unos estuvieron escoltados y otros, pues, de manera anónima, pues se protegieron como pudieron, ¿no? Yo a veces pienso, bueno, pues yo debió ser, yo me considero víctima en el sentido de que cuando empecé a hacer estas películas en 2001 y empecé a hacerme público y jamás evité una entrevista en ningún medio y además tuve muchos premios con las primeras películas, luego tuve una proyección pública cada vez más relevante o me hizo más visible, pues yo tenía el sentimiento de que algo me podía pasar también, ¿no? Tuve escolta, pero bueno, me protegí, vamos, como uno puede creer que se protege, ¿no? Pues bueno, tener cuidado con cosas, ¿no? Y mirando alrededor, ¿no? Cuando se de casa. Y luego también es una sensación paradójica que yo he encontrado en otras víctimas, ¿no? Y es que nadie quiere ser víctima, nadie quiere sentirse en esa situación de inferioridad de que le puede pasar algo terrible, ¿no? Y además por un desconocido y a cualquier hora y en cualquier sitio. Es una cosa un poquito, es tan sucio, ¿no? Esa sensación de que no puedas vivir tranquilo, ¿no? Con seguridad al menos. Y yo con el tiempo he pensado que, me he dado cuenta de eso, yo he entrevistado a muchas víctimas, pero he pensado, yo también soy víctima, pero y hay víctimas a las que le han matado al marido, al hijo y tal, que no quieren sentirse víctimas, ¿no? Porque es una situación un poco, ya no sé cómo diría, pero como un poco a la defensiva, un poquito menor, ¿no? O sea, todo el mundo quiere ser valiente ir a por los demás o decir las cosas en voz alta, pero cuando uno se tiene que callar, cuando uno tiene que esconder su condición, pues se siente minusvalorado, ¿no? Y bueno, cuando te contesto a la pregunta, quiero decir, sí que efectivamente la condición de víctima es muy amplia, es difusa, pero todo el mundo sabe. Yo creo que el que ha sido víctima, el que ha tenido esta cuestión pendiente en su vida diaria, en su vida cotidiana, sabe que ha sido víctima y, por suerte, los que hemos sobrevivido, pues, no, pues mira, ya pasó, ¿no? Pero yo creo que conviene también valorar que la actitud, o sea, la realidad que quiso imponer ETA afectó a muchísimos españoles. En realidad yo creo que ha afectado a la vida española en su totalidad, pero particularmente a muchísimos españoles, ¿no? Es curioso lo que acabas de decir de que nadie quiere ser víctima porque precisamente vivimos en una sociedad donde creo que hay muchas personas que no son víctimas, que se victimizan y me ha llamado mucho la atención porque me has dicho nadie quiere ser víctima y es verdad. Nadie quiere ser víctima cuando es víctima, pero a la vez muchas personas que no son víctima quieren ser víctima porque les da un privilegio el hecho de ser víctima. Me ha llamado mucho la atención. Sí. Profundizando justo con lo que decías, es una pregunta básica y a lo mejor parece obvia, pero creo que por obvia mucha gente no la sabe. ¿Por qué mataba a ETA? Bueno, en cuanto a lo que decías de víctimas, sí, estaba buscando ahora una cita que decía que eso, nadie quiere ser víctima, pero muchos querrían haberlo sido. O sea, es un juego, mucha gente, gente más joven que yo que cree que ha sido víctima del franquismo y tenía 3 años cuando murió Franco y así, eso se lleva mucho. O gente que se cree que es víctima porque le miran y es mujer o es hombre o es homosexual y entonces crees que ya te... Bueno, hay que tener un poco más de respeto con esa condición. Es cierto que nadie quiere ser víctima puesto que nadie quiere sufrir por una cosa injusta, pero cuando sufres hay gente, yo creo que hay un impulso
interno que no quieres que nadie sienta lástima por ti. Yo ya saldré de esto, ¿no? Ya lo arreglaré. Bien, yo no he hecho nada para que me pase esto. Yo soy una persona que puede salir adelante, pero cada uno es cierto que lo lleva de otra manera. Entonces, me decías si la pregunta era, porque me he enrollado con el preámbulo. Sí, es una pregunta que digo que es básica y que todo el mundo la debería saber, pero a lo mejor creo que hacértela a ti, que estás tan cercano al mundo del terrorismo y de las víctimas, puede ser una respuesta interesante. ¿Cuál era la finalidad de ETA al matar? Sí, ¿Era eliminar a alguien y quitarle del medio o trascendía el hecho de la persona a la que mataban? bueno, el fin de ETA ha sido, por una parte, modelar la sociedad vasca a su manera, es decir, eliminando a los presuntos enemigos, no enemigos, sino personas clave que podían destacar por su posición al nacionalismo o al terrorismo, pero sobre todo al nacionalismo, o por su exhibición de lo español, ¿eh? Eso, eliminarles y que fuera eso un aviso a navegantes, ¿no? Eliminando gente que molestaba de alguna manera y que además podía ser clave para asustar a otros puntos, ¿no? Y luego, por otra parte, yo creo que condicionar la vida de la política española, ¿no? Creo que eh, quiero decir, después de la amnistía, pues yo creo que se vieron en condiciones de, o sea, es decir, la amnistía amnistió a todos los delitos de sangre y todos los encarcelados por ETA y por otros grupos terroristas o por fin. Pero esa medida de gracia, de alguna manera, lo que favoreció indirectamente es una impunidad para que, bueno, hay una cantidad grande de etarras que se dieron beneficios por la amnistía que luego se reengancharon a lo que fue ETA militar, poco después. Y lo que formaron el gran grupo, que en su momento pudieron tener hasta 1000 militantes, que a partir de aquel momento hasta el final de sus días de ETA, ¿no? Entonces, lo que pretendían es, cuando tuvieron más fuerza, más explosivos, cuando eh, recogían más lo que llaman el impuesto revolucionario, es decir, fondos de chantaje a grandes empresas y a empresarios, pues lo que consistió su labor principal es un reto con toda la fuerza brutal que les permitían las armas al Estado constitucional y democrático español, ¿no? En un principio, para crear una involución, el 23F, no lo digo yo, está estudiado, yo creo que hay buenas hipótesis en cuanto a que se debe a la extraordinaria presión que ejerció unos poquitos años antes ETA sobre los militares, ¿no? Sobre altos cargos militares, para forzar esa, una involución y que pues, cuanto peor mejor, ¿no? En España que pudiera ser menos democrática y con los militares excitados, pues bueno, pues ellos tendrían más justificación para atacar con más fuerza y de ahí impulsar su proyecto político, que es una Euskadi independiente con Navarra, o sea, el País Vasco con Navarra. Entonces, el propósito yo creo que ha sido ese. Durante los años en los que ha existido ETA han tenido campañas diferentes. Durante un tiempo mataron a exalcaldes, de los últimos exalcaldes con la dictadura de Franco, o a jefes de policía municipal, otra campaña de periodistas, jueces. O sea, fueron selectivamente atacando a grupos sociales que les podían, digamos, impedir o podrían cuestionar su existencia, pero sobre todo les podían obstaculizar de alguna manera sus propósitos. Pero bueno, en resumidas cuentas, modelar a la sociedad vasca, por una parte, hacerla lo más nacionalista posible, y eso lo han conseguido, y luego pues forzar al Estado español a negociar, que también lo han conseguido, de alguna manera, puesto que no tienen pinta ahora, ninguna pinta de haber sido derrotado, ¿no?
Es triste, es que me acabas de contestar a la siguiente pregunta, que aún así te la voy a hacer. Una aclaración simplemente para quien nos esté oyendo. La amnistía a la que te refieres es la de 1977, porque justo ahora, a lo mejor en este contexto, a lo mejor alguno se va al contexto actual precisamente con otra amnistía muy diferente. La pregunta que te iba a hacer. Todo el mundo habla de que ETA fue derrotada, pero ETA, me acabas de comentar los dos objetivos que tenía: moderar la sociedad vasca, lo ha conseguido, y condicionar o modelar también de alguna forma la política española. La pregunta que te voy a hacer es un poco dura, especialmente para todas las personas que se han dejado mucho. ¿Logró ETA sus objetivos? Bueno, una parte sí, naturalmente, pero sobre todo ya no los objetivos finales que pueden ser, digamos, simbólicos, ¿no? Sí, bueno, porque hay una bandera en la Comunidad Europea, una estrella más, o que la bandera española, o sea, que en fin, lo que es la independencia en términos jurídicos o políticos, ¿no? Pero bueno, pero todo lo demás yo creo que se ha conseguido, es decir, la presencia de lo español en el País Vasco ya hace años no existe, por decirlo así. La presencia de los partidos no nacionalistas en el País Vasco también va siendo casi testimonial. No porque no haya no nacionalistas, o sea, constitucionalistas, no sé si puede decir ahora constitucionalistas españoles en el País Vasco, que los hay, pero bueno, de alguna manera pues se ha ido viendo que da problemas. O sea, antes el problema era que te podían señalar, te podían quemar el coche, hacerte la vida imposible y o matarte. Bueno, pues los últimos, posterior al cese de la actividad armada, pues en fin, uno eh, que sepa que no te va a lo nacionalista o que te parece que ser español es una cosa decente y natural, pues da problemas. Da problemas de relación en los pequeños círculos, en los grupos de trabajo, o para conseguir trabajo. Pues uno tiene una marquita, no es la estrella amarilla, pero es una marquita que no favorece nada la vida aquí. Luego, pues bueno, pues efectivamente el logro del terrorismo ha sido ese. El logro del terrorismo entrelazado con el poder nacionalista de todos estos años. No olvidemos que, excepto 4 años, de estos 40 de democracia, los nacionalistas han gobernado y han impulsado políticas que naturalmente le gustaban a ETA. O sea, pues a favor de la euskera, de apretar la política lingüística y de bueno, y toda esa cantidad de privilegios que tenemos frente al resto de los españoles, ¿no? Todo eso pues ha modelado una sociedad vasca cuya cultura predominante es la nacionalista en todos los ámbitos, ¿eh? Me da igual el monigote de Navidad que en el folclore o con todo lo demás. Incluso la gente no nacionalista ha aceptado de alguna manera como irremediable, bueno, pues que esto es así, ¿no? Y entonces no la ilusión por muchas cosas o que se hable en euskera en sitios donde nadie habla euskera o que sus hijos tengan que ir a un modelo de aprendizaje en euskera, aunque ellos no hablan y el niño tampoco lo habla nunca. Tal. Entonces, bueno, se aceptan como normales cosas bastante extravagantes, ¿no? Pero bueno, eso es el éxito que tiene, por otra parte, el reconocimiento de los últimos gobiernos de España, de su validez como partido político eh, digamos, normal en el juego político del país, pues bueno, pues eso es un éxito total. O sea, yo no me explico, o sea, no me puedo explicar pensando en hace 15 años cómo iba a ser posible que hubieran llegado a este estadio, ¿no? De tener una negociación, de apoyar al gobierno de España. O sea, es una cosa absolutamente fuera incluso de la ficción, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un éxito. Y lo que tiene que ver con bueno, lo de la amnistía, bueno, lo de la amnistía, decías que la amnistía esa que se promueve ahora, ¿no? A los catalanes, pues como
como lo entiendo desde este punto de vista. Bueno, es una amnistía que no tiene nada que ver con la del 77, absolutamente nada que ver. O sea, es un invento para favorecer unos votos que pueden ser clave para que gobierne el Partido Socialista en la actualidad, ¿no? Es que no hay otra. Pero luego se inventan cosas y dicen, bueno, está bien, regular, bueno, yo creo que no va a pasar nada, o vamos a ser más amigos después, pero esto es un invento utilitario, ¿no? De eso como si hubiera sido, pues, dinamitar, no sé, el mismo día 7 centrales nucleares para que devoten, bueno, no sé. Eso yo creo que no tiene. Se ha escrito mucho y muy bien, además, en contra de la amnistía, pero yo lo reduzco simplemente a eso, a que es algo que no tiene absolutamente nada que ver con una amnistía como la del 77, que rompía con, eh, con unos códigos de una dictadura, para empezar de fuera, no tiene nada que ver, y está sobreactuada en de cualquier manera que lo veamos. Justo hablando con una persona y que no era nacionalista, precisamente, que fue lo que más me dolió y me llamó la atención, hacía una pregunta y era, pues deberías pensar por qué, me hacía referencia a un partido, por qué el Partido Popular no tiene votos en el País Vasco. Bueno, han podido cometer muchos errores, yo no digo que no, o simplemente que no, pero la respuesta está ahí, en lo que estamos hablando. No han tenido votos porque hasta hace nada les mataban y ahora yo recuerdo, fue otro partido, fue Ciudadanos, incluso Sociedad Civil, Maite Pagaza Artundúa, una persona a la que le han matado el hermano, fue a hacer un acto político en el País Vasco, en Rentería. De hecho, no sé, pero creo que ella es de muy, muy cerca de allí. Y directamente a una víctima del terrorismo estaban los sucesores de ETA increpándola, pero de forma violenta. Se pudo hacer el acto porque estaban rodeados de policía y aún así intentaron boicotearlo. Yo pensaba venir a hablar de los techos de cristal que tienen los constitucionalistas en el País Vasco. Y nos tenemos que encontrar con vosotros haciendo acoso puro y duro, que es estigmatizar para que la gente de Rentería que piensa como nosotros no pueda salir de su casa en un día como hoy. Vergüenza os tendría que dar. Muchas veces me hacen esa pregunta, ¿por qué los constitucionalistas no tienen votos en el País Vasco? ¿Algo harán mal? Bueno, puede que hagan muchas cosas mal, yo no lo niego, pero la principal razón es porque hasta hace 2 días les mataban y ahora a lo mejor no les matan, pero tampoco es que lo tengan fácil. Yo suelo ser muy optimista en general en mi vida y prácticamente con todo. Soy incluso optimista con la situación política en España de cara a futuro. Pero me duele mucho porque en el País Vasco soy muy pesimista. Entonces quería preguntártelo a ti, porque a lo mejor o me confirmas mis temores, o a lo mejor ojalá, siendo realistas, por supuesto, me pudiera llevar la contraria, pero soy muy, muy, muy pesimista con la situación política del País Vasco de cara a futuro. Por una parte, quería preguntarte si crees que se puede solucionar, si el constitucionalismo, más allá de etiquetas, no nacionalistas, pueden vencer el relato. Ya no estoy hablando de votos de partidos. ¿Pueden vencer en el País Vasco? ¿Pueden ser una mayoría en el País Vasco? ¿O si por el contrario crees que la situación puede empeorar? Yo soy optimista, bueno, yo soy un tipo esperanzado, o sea, yo creo que aunque las cosas vayan mal, pueden ir a mejor, pero eso se riñe a veces con el optimismo, ¿no? Y, a ver, yo soy optimista de espíritu, vamos a decir, ¿no? Puedo compartirlo contigo, es decir, me gusta ser proactivo y hacer cosas que puedan ser difíciles y de hecho las he hecho y tal, cosas que parecían muy, 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 muy difíciles, pues al final has ido sacando, ¿no? Con esa, yo que más que optimista, optimismo es con una fuerza que a veces que puede tener uno, o podemos tener todos, pero que yo lo he utilizado de ir a contracorriente e intentando ir más allá de lo que parecía que podía ser, ¿no? Pero en este caso, y a veces me lo pregunto yo o me lo preguntan,
el momento que se vive en el País Vasco, yo no soy nada optimista. Es que no hay ningún parámetro por el que podamos ser optimistas. Yo creo que esto no tiene arreglo. No tiene arreglo, y ahora digo, como he dicho que soy un tipo esperanzado, lo que puede tener algún día, porque efectivamente todas las situaciones que viven los países, imagínate Alemania en el año 40 y en el año 60, o España en el año 72 y en el 82. O sea, fíjate, ¿eh? O sea, los países cambian porque las generaciones cambian y ven las cosas de otra manera. 40 años de Franco hicieron muchos franquistas, pues ya se ha visto que no, puesto que la transición fue, prácticamente nadie se opuso, y desde luego nadie se opuso por la fuerza, ¿no? Bueno, las cosas pueden cambiar, ¿no? O sea, estoy seguro que las cosas pueden cambiar. Y las próximas generaciones tienen la llave. Quizá los que estemos vivos ahora o los que tenemos por lo menos más de 40 años, esto más, ¿no? Pero dice, los que hemos vivido esto y tal, pues cuando desaparezcamos, pues las cosas pueden ser diferentes. Pueden ser, vamos, ni nos imaginamos de cómo pueden ser. O sea, yo no me imagino, mi padre vivió toda la dictadura, absolutamente, como tantos padres de tantos españoles, ¿no? Desde el día 1 hasta que murió Franco, todavía vivía mi padre, vivió todos los días de la dictadura. ¿Tú crees que a un español normal podría decir, ¿esto acabará algún día? Es difícil imaginarse, ¿no? ¿Cómo será España dentro de 20 años? Podrían haber dicho en los años 60. Pues probablemente no. Oye, hubo gente que impulsó el cambio, naturalmente, pero muy pocos, ¿eh? Y tampoco fue un régimen, sobre todo de la mitad hacia el final del franquismo, un régimen atroz en que la gente, bueno, escapara de España nadando para escapar del régimen. Bueno, o sea, que era, digamos que de alguna manera se pudo hacer llevadero, ¿no? La falta de libertades, pero llevadero. Pero nadie se puede imaginar estas cosas. Entonces yo tampoco puedo hacer prospección en ese sentido. Yo creo que es injusto que los que más han sufrido en este país, sobre todo el mundo no nacionalista, o el mundo favorable a la democracia y a la libertad, pues estén en una situación tan precaria, ¿no? En cuanto a adhesión popular, por lo menos en términos de votantes. Es una cosa tan, pues no me lo explico, o sea, no me lo explico, no. Sí, habrá explicaciones, pero no parece que concuerda con lo que se ha vivido, ¿no? Con lo que estamos, la mayoría estamos de acuerdo en que el terrorismo estuvo mal y que había que derrotarlo, pero también el hecho de su integración en la política normal de este país, pues a muchos les quitaron las ganas de pelear contra eso. Y bueno, pues son legales, apoyan al gobierno. Ahora se ponen unas chaquetitas muy elegantes y se cortan el pelo y tal, ¿no? Como digo, en los años 80, ¿no? Eran antisistema totalmente. Ahora ya son, bueno, tampoco camuflados. La gente también entiende como eso, como de buena voluntad, ¿no? Para que se quieren integrar. Que tiene exactamente el mismo proyecto político de ETA y por el que mató ETA, y no solo lo reniegan, sino que, bueno, tienen acciones favorables a los terroristas continuamente y a los presos y todo esto, ¿no? O sea que, bueno, pueden engañar y tal y cual. Pero bueno, las cosas son así. El final de ETA fue un mal final sucio, como dice, por ejemplo, el profesor Rogelio Alonso, ¿no? Un final sucio en el que ni las víctimas ganaron, ni el constitucionalismo ganó, ni siquiera España ganó. Y a cambio de esas cesiones, ¿no? De haber legalizado un partido como este y con todo lo que viene después. Es decir, que revertir esa situación es muy complicado. Insisto, todo se puede hacer, ¿eh? Pero está muy complicada, porque encima ayuda a gobernar en este momento a este país, ¿no? Entonces, efectivamente, como decías, los partidos que han sido
boicoteados, apedreados, perseguidos, que no podían hacer mítines en ninguna plaza de un pueblo, que sus candidatos o simpatizantes eran o asesinados o perseguidos, pero perseguidos en su casa, en su coche, en sus propiedades, sus hijos, o sea, con saña por todo este mundo. Pues claro, para hacer unas listas electorales era un milagro que se apuntara a alguien, ¿no? O sea, Gregor Ordóñez le matan, o sea, quiero decir, gente que sabía que le podían matar. Tamarreño, o sea, esto ha creado un mundo, digamos, un submundo de clandestinidad de todo lo constitucionalista. Y a ver quién daba el paso de ir a concejal en un pueblo igual grande que pequeño. Entonces, esa cultura se permanece. Esa cultura de que ser constitucionalista y exhibirlo permanece. Y habrá pueblos, ahora será más fácil que hagan las listas, pero no en todos los pueblos, ¿eh? No en todos los pueblos. Entonces, eso sitúa en inferioridad de condiciones a todo lo constitucionalista, evidente. Además, que vas a hacer políticas contra el euskera, aunque sepas que son inútiles, es decir, el crecimiento del uso del euskera de hace 40 años, del año 80 hasta ahora, ha subido un 0,5%, a pesar de todo el dinero, todas las políticas que se hagan y para que hablemos en la calle, que hablan, o sea, que a pesar de todo lo inútil que ha hecho el nacionalismo, hay una población que no crece, la gente se va, aquí no viene nadie, se va, hay estadísticas, no lo digo yo. A pesar de todo esto inútil, ¿quién va a decir públicamente? Aparte de, bueno, yo mismo ahora, pero y otra poca gente. ¿Quién va a decir públicamente, o en un corrillo con amigos, o en el colegio con los padres, o en el trabajo? No, pues te callas. Es una lógica que tiene que ver con esa especie de, no totalitarismo, aquí alguien lo llamó totalismo, que es una cobertura ideológica que te impide salirte de ella para no tener problemas, ¿no? Entonces, bueno, todo eso puede explicar, a mi juicio, esa falta de presencia del constitucionalismo ahora mismo, ¿no? Te iba a hacer una última pregunta relacionada con jóvenes, pero por la conversación necesito hacerte otra, por lo que has venido diciendo. ¿Cuál es la relación de Bildu, el partido político, con ETA? Bueno, es lo mismo, o sea, bueno, aquí lo sabemos todos. Aquí lo sabemos absolutamente todos. Y yo creo que en España, el que no quiera o que quiera hacerse fantasías, pues bueno, puede decir lo que diga. Pues eso es lo mismo. Es generacionalmente, digamos que no han tenido la patita ahí metida en ETA. Pero hombre, es como, no sé cómo decirte. No se me ocurrirá un paralelismo, pero quiero decir que son el testigo, han cogido el testigo del terrorismo con otras formas. Es decir, claro, esta gente evoluciona en el sentido de las formas, quiero decir. Pues hombre, ya no se lleva ni gasear, hombre, nos hubieran gaseado a todos, pues hombre, si hubieran podido sí, pero bueno, ya en los años 50, 60, pues ya no se llevaba eso, ¿no? Pero nos hubieran matado al doble de los que mataron, probablemente sí. Con toda seguridad, fallaron muchas veces y luego, pues hombre, pues tenían los militares que tenían. O sea, quiere decir que el daño que han querido hacer ha sido muy grande. Y ahora, pues, ahora las estrategias van cambiando. Ya no van a matar a un tío a salir de casa con una pistola. Pero bueno, ahí tienen otras herramientas. Y la primera herramienta es no parecer que vienen de allí. Eso es lo que tienen fundamentalmente en su estrategia marketingiana, es que ellos no vienen de allí. No, yo no estaba. Yo tengo 42 años, yo cuando ETA, no sé, ¿no? Ese era un ciclo político, como dice el candidato a la que ahora. Un ciclo, cosas que pasaron, un ciclo político. Pues como se dice el franquismo, un ciclo político. El nazismo, pues un ciclo político también, ¿no? Bueno, pasaron cosas ya, pero pues, yo qué sé. Entonces, bueno, pues hombre, ese blanqueamiento que lo intenten ellos me parece estupendo. Que se lo crea la gente ya me parece un poquito extremo. Es un poquito extremo. O sea, ya es creer en los milagros, en la...
el tierraplanismo, o sea, quiere decir que con 4 elementos uno crea que las cosas son de una manera que si miras un poquito más allá, dices, ¿cómo es posible? O sea, que me vengan con este cuento, ¿no? O sea, salen con las pancartas de los presos en la corrica que se está celebrando ahora, esa cosa por el euskera, como si no hubiera dinero para fomentarlo y tal, salen todos los años a correr para defender un idioma que nadie lo defiende. Bueno, cientos, miles de millones, decenas de miles de millones se gastan en estos años en euskera. Y entonces, la cosa esa del pobre oprimido, que necesita libertad y todo eso, pues permanece, y eso es lo que llevó a ETA a matar, y es lo que les lleva a estos a pensar que, bueno, todo lo que no es nacionalista, pues es un quiste que hay que extirpar en este país. Entonces, bueno, pues ahí se camuflan unos días y se exhiben otros. Otros días se exhiben y llenan Bilbao con cartas a favor de los presos. Pero si no tienen que ver con nada con Bildu, ya, pues bueno, pero es que los pobres, pues nada, ¿no? Y joder, lo pasan muy mal en la cárcel y tal. Ya, pero se ha matado a 4 tíos. Digo, bueno, pues vamos a ver, es que eres fascista, recordar ahí que mataba, ¿no? Mataba a gente y tal. Eso, entonces, es un cuento que se han inventado para diferenciarse de ETA, pero está absolutamente enraizado en el mundo de ETA, en lo que ha conseguido ETA y en los propósitos sobre el proyecto político idéntico al de ETA. Bueno, y el que no lo quiera creer, pues eso, pues como todos que crea en el tierraplanismo, por ejemplo, y fenomenal. Estaría todo el día hablando contigo, pero tampoco quiero abusar mucho de tu tiempo. Una última pregunta, Iñaki. Básicamente, tu carrera es para evitar el olvido y para contar lo que ha pasado con ETA, con el terrorismo en general y con las víctimas. Creo que últimamente no, en general, pero a lo mejor últimamente más estás más centrado en las nuevas generaciones, en la educación, en la escuela. Yo soy profesor, ahora no ejerzo directamente, trabajo en la educación y actualmente las nuevas generaciones, los chavales de 12, 16 años, 18, no tienen prácticamente ni idea de lo que es ETA. ¿Qué hemos hecho mal para llegar hasta ahí y qué deberíamos hacer para que la gente sepa lo que es ETA, lo que implica ETA, para que la gente sepa en lo que se ha convertido ETA, lo que hoy representa ETA, que es lo que venimos hablando? ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, pues cantidad de veces a nivel global, los ciudadanos, habría que hacer cosas justo las que no se hacen ni se van a hacer, ¿no? ¿Por qué? Pues porque como ciudadano estoy seguro que millones y millones de españoles estarían de acuerdo en que habría que mantener la memoria de las víctimas, mantener el relato de que estuvo mal asesinar con la ideología y que los que lo hicieron podrían ser castigados o por lo menos inutilizados en la vida política, ¿no? Pero entre lo que uno aspira, o sea, como ciudadano, y luego las cosas que se pueden hacer a nivel institucional, no sé, en cuanto a gobierno, pero también la educación, o a nivel cultural, yo qué sé, la gente que hacemos cine o que escribimos, claro, porque luego esto todo se difumina mucho con la actualidad, ¿no? Cuando deja de ser un problema radicalmente importante, es decir, cuando mataba a ETA, era una de las preocupaciones, ¿no? Estadísticamente, cuando se hablaba, se preguntaba a la gente en la calle cuál era la preocupación número 1 de los españoles durante muchísimos años, el terrorismo. Ahora ya ha desaparecido. Ha desaparecido el terrorismo, quedan otras cosas que son importantes, pero ya deja de ser una preocupación del terrorismo. Y de verdad que la gente tiene todos tenemos muchas preocupaciones, aparte de una como esta, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué deberíamos hacer? Pues que probablemente los agentes más importantes para, por lo menos, mantener la antorcha viva del recuerdo
del recuerdo histórico del que ha sido el terrorismo, del recuerdo de la inocencia de las víctimas, del recuerdo de las ideologías totalitarias que llevan a eso, y pongámoslo su nombre, el nacionalismo extremo lleva a eso, ha llevado a eso y podría llevar a eso a cosas peores o más raras. Entonces, en la antorcha esa yo creo que la podemos coger mucho, lo podemos coger la gente de la cultura, los docentes sobre todo, los docentes, porque tienen sus manos a los chavales. Quizás no venga en el libro de texto la historia los últimos 20 años, como ocurre en la actualidad, ¿no? de la política o de la vida española y en ese tramo histórico en lo que fue ETA, ¿no? Pero los profesores tienen una tarea importante, también la prensa. Pero ya también hablo de particulares, no hablo tanto de los grupos de prensa, no. Los periodistas, los escritores, la gente que hace cine, o sea, la gente que tenemos, digamos, auditorio, tenemos gente a la que dirigirnos, ¿no? Esos son los que tendrían que hacer cosas, ¿no? Porque la ciudadanía bastante tiene que resistir. En el País Vasco, efectivamente, como decía antes, bastante tiene con soportar esa banalidad sobre lo que ha pasado, esa ausencia de recuerdo, ¿no? Y sobre todo también con esa sensación de no haber hecho en su momento lo que podía haber hecho, haber protestado más, no sé, haber sido un poquito más rebelde, ¿no? Entonces, se pueden hacer muchas cosas en ese sentido, pero también la esperanza cae digamos, en lo cívico. O sea, los políticos, bueno, ya sabes lo que estarán pensando hoy con todos los líos que hay con Cataluña y de Aviva, ¿no? ¿Cómo va a pensar en estas cosas? Y dentro de 5 años igual tampoco, o menos, no lo sé. Pero yo creo que el coraje cívico es fundamental. Y el coraje cívico no significa ir a la Moncloa, también puede ser ir a la Moncloa todos los días por la tarde a protestar allí. No, el coraje cívico es más sutil y más valiente cuanto más cercano es. O sea, es decir, el no permitir que se hable de cosas tuyas, que se hable delante de ti, de cosas que a ti te afectan, esa banalización del terrorismo o de, bueno, pues ya que ya pasó, por ejemplo, ¿no? O que, bueno, es que estas cosas, eso fue hace mucho, ya no hay que hablar. O, bueno, hay otras cosas más importantes que estas. Bueno, pues sí, vale, de acuerdo. O, bueno, esta gente, como hacíamos antes de Bildu, bueno, pues esto es otra cosa. Aquí ya ocurrió, pasó, vamos a taparlo aquí. O sea, yo creo que el coraje cívico tiene que tener, entre otras cosas, tiene que tener un espacio para mantener el hecho clave del terrorismo, que fue injusto, que alteró la vida de nuestro país y hasta hoy, es decir, hasta mañana, hasta pasado. Es decir, esa posibilidad que tienen los catalanes de revertir tantas cosas tiene que ver con que en el País Vasco incluso se mató y tampoco pasó gran cosa luego, con los que mataron. Entonces, esa herencia malévola, llamarlo triunfo del terrorismo o lo que sea, pero los que hacen el mal saben, los que son trapicheros, por decirlo así, ya conocen bien las herramientas para tergiversar las cosas, ¿no? Y dicen, en el País Vasco mataron 40 años, mentíos, y este partido, que no dicen que sí ni que no, que estuvo con ellos, y ya está. Y nosotros que no hemos hecho nada más que un día que nos fuimos a poner unas urnas, no sé qué, y tal, y tomamos unos coches. Nada. O sea, quiere decir que la sensación de que este país, de unos años a esta parte, está abierto a posibilidades delictivas, con el marchamo de política delictiva, por decirlo así. Eso es para un nacionalismo, eso es una puerta abierta a todo, absolutamente a todo. Entonces, los partidos, bueno, pues sí, habrá los que se enfrenten más radicalmente a eso y tal, o sea, pero yo creo que por debajo de eso tiene que haber una ciudadanía que esté
renegándose contra eso y, en su medida, transmitiendo otro tipo de valores, de lo que se hizo mal en el pasado, de lo que queda hoy en día de lo que se hizo mal en el pasado, y por lo menos a los jóvenes meterles la semillita